Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pacha y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Esta noche me acompaña André Mendoza, que ya saben, hace unos días estuvo conmigo hablando también con Carlos sobre el Partido Morado, o mejor dicho, el morado es el nuevo rojo. Y hoy me acompaña para comentar sobre una columna muy interesante que escribió que se llama Háganse responsables. Cuéntanos, André, por favor, ¿de qué trata tu columna? Bueno, considerando en ese momento que la coyuntura requiere una participación ciudadana para poder ejercer una presión y una voz de protesta fuerte y hacerse sentir, porque de alguna manera el equilibrio de poderes en este momento está trastocado, ¿no? Y se necesita que la opinión pública se haga sólida para enviar un mensaje contundente, ¿no? a, a lo que es el ejecutivo, el legislativo. Bueno, en la columna que escribí donde menciono háganse responsables, menciono principalmente que esta frase de decir háganse cargo de su voto, asuman su voto o háganse responsables de su voto, más que una afrenta, debería considerarse un llamado de atención a la sociedad y a la democracia en sí, porque una persona que es responsable y que ha asumido su voto en esta segunda vuelta debería haber asumido también las consecuencias de ello, tomando en cuenta que todos hemos votado en plena libertad. Nadie nos ha obligado a ejercer el voto por tal o cual candidato, por más que haya Exacto. habido campañas en donde haya tratado de redireccionar el voto. Pero todas las personas han votado en plena libertad. Nadie les ha obligado de una manera, podríamos decir, de Claro. eh, algo que se podría ver en dictaduras, ¿no? No, Donde no nos apuntaron con se un tras, fusil para se ir a tras, votar. Exacto. claro, exactamente, sí. Fue voluntario, Y o sea, con una decisión consciente, se supone. exactamente, o sea, somos adultos, sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y en una democracia hay que tener en cuenta que nuestro deber cívico no se reduce a ir a votar cada 5 años. Nuestro deber cívico debería ser crítico con el, el presidente de turno o el político de turno. Y en ese momento vemos que una parte de la gente que ha votado por Castillo no asume ese voto y trata de deslindarlo o desligarlo para poder sentir menos culpa. Pero ese no debería ser la reflexión que se lleven las personas. Lo que debería tener en cuenta esa parte de la población que ha votado por Castillo y que ha promovido el voto de Castillo es que la campaña ya acabó. En este momento Keiko ya no es el contendiente, ya no es el contrapeso. Podríamos decir que sí, es cierto, hay una oposición que tiene parte de su participación, ¿no? En el Congreso, pero no deberíamos llevarlo a esa polarización que es propia de una campaña. ¿Y a qué me refiero? Que es tratar de esconder los errores de la persona que tú estás apoyando o sea, tratar de ocultar esos errores Con los del otro. para tratar de fortalecerlo, como si quisiéramos que la otra persona se vea en desventaja. O sea, las únicas personas que van a ver en desventaja no es la candidata Keiko, que ya perdió, sino son los pobladores y principalmente la gente más vulnerable, ¿no? Enfocándonos en el aspecto económico, y que justamente se alertó eh, de esos efectos que iba a tener ese voto, ¿no? Que era el daño a la economía, principalmente, porque si habláramos de lo que es los aspectos morales, creo que era algo que estaba en debe, por lo menos era algo indefendible en ambos casos, pero la elección se tuvo que poner en balanza.
y los factores principalmente con mayor peso era el tema económico, que ahora es que lo que más está afectando, ¿no?, a la gente. Y qué interesante que haces el hincapié en que era indefendible el voto por Keiko Fujimori. Yo estoy de acuerdo. Qué difícil era estar al lado de toda la DBA, de los fujimoristas recalcitrantes que romantizan la figura de Fujimori a pesar de lo que hizo, porque esto me recuerda a una conversación que tuvo Vargas Llosa con Axel Kaiser, donde hablaban sobre si habían dictaduras menos malas o buenas. Y Vargas Llosa cerraba con esta reflexión de es que no hay ninguna dictadura buena, porque todas finalmente dañan la institucionalidad, porque lo que hace bien, o sea, no compensa sus errores con otra cosa buena, me dejo entender. O sea, él podrá hacer una cosa buena, pero está haciendo una cosa buena y por el otro lado está, ¿me entienden? Porque sí, Claro, ese Fujimori es, aprobó todas unas reformas económicas, pero ¿a costa de qué? Entonces ahí está, pues. claro. Y, Bueno, es que, en, eh, a ver, hay fujimoristas que valoran mucho ese punto de quiebre que se inició con Fujimori. Yo no lo voy a negar, y creo que gran parte de la gente que trata de ver esto sin apasionamiento político también podría estar de acuerdo, ¿no? Pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, y es claro. que con Fujimori también se debilitó parte de la institucionalidad, por más que ya la institucionalidad ya ha estado debilitada desde antes, ¿no? Pero por tratar eh, por decirlo, resaltar las cosas buenas que hizo, no se puede ocultar lo malo que también hizo, ¿no? Y es El que al autogolpe. final, sí, Es que el exacto, autogolpe, ¿me exacto. entiendes? Entonces, es que es eso. Entonces, por mencionar Sí, uno, ¿no? Pero ese es el más claro, emblemático, es de claro. los más emblemáticos, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez, que esto es una historia que muchos no conocen, yo lo publiqué en el Instagram de Opinión Popular y me dejaron ignorada, y es que cuando Fujimori dio el autogolpe, fue el mismo año en que Chávez intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Y en noviembre de ese mismo año, el 92, cuando ellos por segunda vez intentaron derrocar a Chávez, se vinieron a Perú, donde Fujimori les dio asilo. ¿Por qué? Porque el 5 de abril, cuando Fujimori da el autogolpe, Venezuela fue uno de los pocos países en romper relaciones diplomáticas con el Perú. Carlos Andrés Pérez consideró que lo que había hecho Fujimori fue un golpe de Estado y se rompieron relaciones con el Perú. Y cuando eran esos tiempos que Venezuela era un país normal y tenía cierta relevancia en el continente y tenía una voz muy, muy importante en la OEA, intentó promover sanciones contra el Perú. Este, y disculpen que me esté yendo un poquito por las ramas, pero la cosa es que cuando yo conté esta historia, a mí me llegó uno de los fujimoristas a decirme, no, y comenzó a decirme es que el Fujimori hizo tal, o sea, es una adoración total y absoluta hacia el personaje. No sé sus ideas, porque uno, ¿qué es el Fujimorismo? ¿Me entiendes? Más que una Exacto. forma populista de hacer política, vale la redundancia, pero el hecho es que es así, ¿no? Que hay ciertamente quienes lo analizan sin apasionamientos, dicen, bueno, sí, miren, el señor fue un dictador, pero hizo esto. Y ya, y no lo voy a defender, simplemente puedo reconocer que hizo esto, ¿no? Pero, digamos, no son muchas las voces que hacen esos análisis, entonces. Claro, es que si consideramos que en el gobierno de Fujimori se redactó la Constitución del 93, que sirvió de base para lo que fue un punto de quiebre a mejor para Perú, tampoco podemos volver esta figura de Fujimori como una especie de caudillo o mesías. Deberíamos Ujú. despojarnos de eso y ver esto desde un punto de vista técnico o, por decirlo, histórico. Si vamos a hablar del tema político, Fujimori sale perdiendo.
Entonces, es volverlo una figura Claro. buena en el ámbito político, no hay forma. O sea, si vamos a tratar de generar consensos, no vamos a llegar a nada. Qué interesante lo que dice. Si uno lo examina desde el punto técnico, uno puede reconocer una buena gestión en cuestión de economía, ¿no? Me parece que es una Y, mejor con manera de analizarlo y de evaluarlo, ¿no? y aún con sus Separándolo. errores y virtudes, ¿no? Claro, Porque claro, porque aún con el aspectos técnicos era muy mejorable, ¿no? Pero, o sea, claro, pero de poniendo pasar en a la contraste, hiperinflación, claro, pero sí, pues si un país con fue un hiperinflación, país inviable, era un país inviable exacto, en ese momento. claro, o sea, de eso a entregarlo como lo entregó, con la posibilidad de un futuro mejor, eso sí es y claro, uno lo puede reconocer, pero es que eso no puede ser excusa para tratar de limpiarlo, porque entonces con eso se puede, esa lógica se puede prestar para lavarle la cara a los peores genocidios en la historia de la humanidad. Y nosotros no vamos a hacer eso. Y mira, qué interesante, porque justamente estamos haciendo algo que del otro lado nunca vemos, que es criticar a las figuras más emblemáticas de este lado del espectro político, ¿no? Porque yo creo que tanto tú como yo, André, sí podemos, sí hemos reconocido y asumimos el hecho, mira, sí saben que yo voté por Keiko Fujimori, qué vergüenza. Sí, y no me siento, o sea, yo no me siento orgulloso de haber votado por Keiko Fujimori, pero como lo dijiste al principio, la razón más importante por la que votamos por ella fue por una cuestión de economía, porque augurábamos exactamente lo que iba a pasar si le entregábamos el país a una extrema izquierda cavernícola como la que nos está gobernando ahorita, ¿no? Entonces, pero del otro lado, ¿qué hacen? Yo he leído gente, Andrés, diciendo, es que es culpa de Keiko que Castillo haya ganado. ¿Qué? Bueno, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? O sea, o sea, tú votas por él para que gane. Y es culpa de Keiko. Y entonces se prueba lo que tú dices, ¿no? Que, o sea, no hay un y ejercicio es que esa reflexión que te mencionaba al inicio sobre asume tu voto, es una reflexión que así haya ganado Keiko en un mundo alterno, o en ese caso que ganó Castillo, el asume tu voto debió haber sido de la misma manera para los dos. recepcionada por la gente, porque el hecho de que tú votes por tal candidato no quiere decir que tú lo vayas a defender a toda costa durante su mandato. Y es que eh, este, este tema que es de responsabilidad nos da también, o mejor dicho, el tema de responsabilidad, basándonos en un aspecto filosófico, como decía Hayek, es las bases para que surja la Okay. libertad en un país, Ajá. porque no puede haber libertad sin responsabilidad. Sí, Una cosa exactamente. va atada con la otra. Porque Y si no, hemos caído en una especie de trampa en donde hay una especie de paradoja, donde podríamos decir que es incuestionable que la gente busca libertad, pero al mismo tiempo es paradójico porque la gente le rehuye a la responsabilidad. Entonces, si vemos este aspecto, la gente le podría ceder su opinión o su propio juicio a la voz autorizada que se va a disfrazar el autoritario. ¿Y a qué quiero llegar? Que el autoritario se va a disfrazar de voz autorizada para poder hablar por la gente. Y muchas personas van a ceder, a renunciar, ajá, a a renunciar a su renunciar propia voz. a su propia voz Y, y a su capacidad para decidir y por sí aquí que, mismos. exacto. Y aquí quiero llegar. Por ejemplo, cuando la gente, eh, esta especie de politólogos o que se disfrazan de, de personas De que periodistas. analizan sí, la actualidad política, van en una especie de caudal junto con la voz del mandatario. Y y hay una autoridad en donde lo que ellos dicen es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, vemos Willax. O sea, tú no compartes lo que diga Willax,
muchas veces se dice información que es apresurada, o sea, sin confirmar y todas esas cuestiones, ¿no? Que podríamos decir éticamente en el aspecto periodístico El mejor no es ejemplo, responsable. Sí, claro. pero aún así no hay razón ni justificación para tratar de cerrarlo como si esto fuera eh, Esto es Cuba, la, Venezuela, claro. claro, las peores dictaduras. Y mucha gente cede esa opinión. O sea, en vez de formar su propio juicio, dice, bueno, él lo está haciendo, así que dejémoslo ahí. Esa es una falta de responsabilidad. Y va muy de la mano a lo que yo me refiero, que la gente debe asumir su Exactamente. voto, porque está deslindando totalmente de su responsabilidad como ciudadano. Y ya que estábamos hablando del tema filosófico, seguramente tú habrás leído a Kant cuando habla de los menores de edad. ¿No? Y yo siento que nosotros vivimos en un país de menores de edad. ¿Y qué es un menor de edad según Kant? Porque me acuerdo que esto lo leí hace tiempo, pero recuerdo muy bien. Una persona que no piensa por sí misma, que no elige por sí misma, que no tiene, prefiere renunciar a su voluntad y a su capacidad para decidir, para cedérselo a otra persona. Y ahí está. No solamente se evidencia con el voto, sino también se evidencia cuando repiten sin cuestionarse lo que están escuchando y ceden, una vez más renuncian a su capacidad para pensar por sí mismos. Y es peligroso porque eso es caldo de cultivo para que un populista mucho más inteligente que Castillo lo aproveche. Eso es lo que no estamos viendo en el horizonte, que Castillo es un político torpe. O sea, no es un orador elocuente que esté dotado del talento para engatusar a las masas, ¿no? Y eso en parte nos da como cierta esperanza de que, digamos, no pueda hacerse de sus objetivos radicales, pero al mismo tiempo, sí, yo creo que engatusó un sector que está ahí que está listo para que venga alguien más, muchísimo, como digo, muchísimo más inteligente, y le diga, miren, hay que hacer esto, esto y aquello, y ellos digan, sí, y las ovejas, pues la mentalidad de borrego. Sí, Pero eso también, justo como comentó. no, no, continúa, disculpa. No, es tu canal, es tu canal. No, 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 sigue, sigue, sigue. Ah, ok, perdón. Bueno, y eso justamente como comentábamos la otra vez, que gran parte de esta opinión que viene empujado por este activismo político que es el antifujimorismo y bueno, podríamos decir que, como mencionamos esa vez, ¿no? Que en un inicio el antifujimorismo era totalmente, eh, Válido. era, claro, era válido, Era una posición entendible, todas legítima. las razones, sobre todo porque en el tiempo todavía la figura de Fujimori estaba muy vigente. Claro. Pero Pero ahora, ahora lo que más vemos del antifujimorismo es que más es lo que terminan de darle vida al propio fujimorismo que ponerle una especie eh, de marco crítico para que la gente pueda formar su propio juicio claro, y criticar la corrupción venga de donde venga. Ellos lo están exactamente. redirigiendo. Y ellos mueven este activismo como si fuera un cardumen, o sea, como una masa, donde la Exactamente. gente, donde la gente piensa de la misma manera, pero a base de ideas muy básicas. Y esto elimina los juicios que son más particulares. ¿Y por qué se eliminan estos juicios particulares? Porque hay tantas cosas que criticar que a los líderes del latifujimorismo no le conviene. No le Exacto. conviene esa voz particular, porque se va a salir de ese cardumen. O sea, eso es Porque lo que los ha promovido el contradice. antifujimorismo. El Exactamente. antifujimorismo ha quitado el juicio crítico de las personas. Les ha dado un panfleto que repetir, pero no nos ha dado una base para formar nuestra propia formación política, que debíamos Exacto. tener, ¿no? Es, Todos es en que es la parte. negación, es como dijo Carlos, es la negación
total y absoluta hacia una imagen, hacia una persona y no hacia sus ideas. Y qué interesante lo que tú estás Sí, comentando hace rato, porque me acuerdo que lo comentaste hace un tiempo, y es que el antifujimorismo ve a Keiko y a su papá hasta en la sopa, y sin darse cuenta sí. que mantienen relevante, como lo estás diciendo, o sea, ellos mismos mantienen vigente el fujimorismo como para poder justificar su discurso, porque entonces ahora cualquiera que sea un poquito más allá del centro a la derecha es un fujimorista. Es el topo fujimorista. Yo me acuerdo en campaña, antes de la segunda vuelta, los topos del fujimorismo. Y entonces era Hernando, Keiko y López Aliaga. Y una vez más se prueba cómo necesitan mantener vigente la figura de Fujimori para poder justificar su discurso que está únicamente basado y construido sobre la posverdad y sentimientos, porque fíjate, cuando se demostró que es una negación hacia una imagen y no hacia sus ideas, en el 2016, PPK y Keiko venían con planes prácticamente iguales, porque los dos eran de derecha. Pero ¿qué Ujú, pasó? Ah, claro. no, es que es Keiko, es el fujimorismo. Y la gente votó, finalmente en el fondo se votó prácticamente por lo mismo, sino que la presentación Fue, era la y la otra la PPK, ¿no? claro, fue una votación en base a un anti. Y, o sea, Mm, desde la elección del 2011, del 2011 creo, ¿no? Con Ollanta claro. Humala, se ha generado eh, con mayor fuerza esta votación en base a un anti hacia Fujimori, ¿no? Propiamente dicho, pero que Pero que ahora, no nos sirve para hacer política, porque no puedes construir un pensamiento crítico en base a un anti. Se tiene que claro, hacer se tiene que generar una participación política en base a a un juicio crítico, como mencioné hace un rato, propio de las personas, porque les han quitado eso a la gente, les han robado, podríamos decirle, su propia capacidad de análisis de lo que ocurre en ese momento, ¿no? Que es que nos están robando. Y mucha gente aún sigue viendo a un Fujimori como si estuviera gobernando. O sea, poniéndonos en un caso que se ve, ¿no? Que es un sector que no quiere soltar esa figura antagónica que es de Fujimori. ayer yo lo dije, yo se lo dije, volvería a decir, el payaso, el premio El Payaso de la Semana se lo lleva Glatzer Tuesta, que dijo, y cito, Castillo se ha fujimorizado. Sí, sí. ¿O te acuerdas de un space, André? Es que yo me fui como, es que me desesperé, porque es como, Dios mío, te estás escuchando, que Castillo es la izquierda fujimorista. Yo cuando he dicho la derecha soviética, yo lo digo a propósito para molestar a los reaccionarios. Yo no me lo creo en verdad, porque son términos opuestos. ¿Cómo van a decir que el candidato de un partido marxista-leninista es fujimorista? Es que no se escuchan. Y ese es el nivel de los intelectuales que tenemos. Este no es un señor, un loquito que tiene su canal en YouTube, un space. No, ese es el Alcer Tuesta de IDL Radio. Sí, O sea, sí. entonces, y ahí está, y esas son Es precisamente las personas que tú dices, ¿no? Los que manipulan un poco la opinión pública, que le dan un es que opinión a la gente, ¿no? más que analistas políticos son partidarios políticos, ¿no? Había Ajá. una, había una cuestión que era, bueno, se me ha ido de la cabeza en este momento, se me ha ido de la cabeza, ¿no? Pero era más o menos como eh, si, si Keiko en ese momento que ya está desligada de alguna manera de ese pedestal que tenía durante la segunda vuelta, ahora ¿qué le queda a la izquierda? O sea, ¿hacia dónde va a ir moviéndose? Porque ahora han saltado en el tema de la liberación frustrada de Fujimori, pero ahora está en especie de limbo. No O se sea, hallan, ¿verdad? sí, o sea, mi pregunta es hacia dónde van a ir, hacia dónde van a dirigirse una vez que, que el fujimorismo vaya siendo dejado de lado, ¿no? Es como que su odio y su gran necesidad, su necesidad está basada en su odio.
Y bueno, Claro, veremos, ¿no? Hacia dónde va. a ningún lado. Porque es que no, es que yo creo que están como en una crisis existencial. Han perdido su propósito, porque entonces ya la figura antagónica que necesitaban para mantener vigente su discurso ha perdido relevancia, porque ahora tenemos a un populista incompetente, deshonesto y corrupto en el poder, que ha nombrado a otros incompetentes, corruptos y más deshonestos que él para gobernar. Entonces ya el discurso que le funcionó en el pasado, el antifujimorismo, no funciona, porque es que quien está mandando no es Keiko. Lo que me hace No, pensar un poco qué habría pasado si hubiera gobernado Keiko. Seguro, yo a veces me pongo, digo, no sé, de repente es lo mejor que Castillo esté gobernando, porque quién sabe, imagínate que Keiko hubiera ganado, esa es una, estoy elucubrando, imagínate que Keiko hubiera ganado, ya estuviéramos a puertas de una asamblea constituyente, el antifujimorismo estuviera, Dios mío, no le hubiera perdonado nada a Keiko. Miren, yo solo dije y lo vuelvo a decir, Pedro Castillo es el presidente que la izquierda nos dijo que Keiko Fujimori sería. Ellos a Keiko, ay, no respondió, puso una mueca, lo hubieran vacado. Yo estoy seguro, porque todos los medios se le iban a venir encima y ya lo hemos comprobado que hay partidos que son ambivalentes, que se acomodan. APP, Dios mío, cómo sacó el cuerpo de pasar a apoyar en segunda vuelta a Keiko a estar defendiendo ahora a Castillo. O sea, ¿quién lo diría? ¿Me entiendes? Entonces, yo sí, me pongo a pensar qué habría pasado si Keiko sería presidenta. Seguro el antifujimorismo estuviera sumamente consolidado, la señora lo hubieran vacado porque a ella no le perdonarían lo que sí le están perdonando a Castillo. Es que es eso, finalmente es eso, ¿me entiendes? Que ellos, yo me acuerdo que una vez lo hablé contigo, André, que ellos se han separado, o sea, ellos han separado la política en dos grupos, los fraudistas, los fujimoristas, los ultraderechistas y la reserva moral en la que ellos mismos se incluyen. Entonces, como yo soy el bueno, yo puedo ponerme por encima y criticarlos a todos. Pero claro, eso no funciona, porque ¿quién les dijo que ser de izquierda o de derecha te hace malo? Bueno, no, hay gente corrupta de ambos lados. Vladimir Cerrón es un mejor ejemplo y ahora Castillo, probando que es un desastre, que no es una persona transparente, por decirlo menos. Entonces, están haciendo cortocircuito. Yo he escuchado a una gente decir que como es corrupto, eso lo hace fujimorista. O eso no lo hace de izquierda. ¿Y sí. qué es eso? ¿Y dónde queda? Entonces dejan a Castro, a Es esa, Chávez, a es esa, Lula. es esa falta de responsabilidad, ¿no? Que justamente es lo que Ahí estábamos está. conversando. Sí, Exacto, es la falta de y juicio crítico. exacto, sí. O sea, lo eximen de toda culpa por mantener esa, bueno, los líderes políticos, ¿no? Esa cuota de poder que capaz la ven peligrar, y no solo en este momento, sino A futuro, en ¿verdad? un plazo, claro, futuro, sí, porque el crédito político de la izquierda está siendo muy dañada, ¿no? Por ellos mismos. O sea, nadie les está diciendo defiendan a Castillo, o sea, ellos están tratando de mantener este barco a flote y quien se lleva todos los daños es la izquierda, ¿no? Bueno, y el Exacto. Perú de por medio. Y el Perú, claro, porque lo que tú dices es verdad, ellos lo están haciendo porque quieren. Sí, Nadie, exacto. Castillo y el oficialismo los desprecian, pero ellos los defienden. Es increíble que ellos han empoderado a gente que no lo pensaría dos veces antes de fusilarlos, de verdad. O sea, hay gente, pero es que es verdad, o sea, ellos han empoderado a marxistas leninistas. Y en su ideario, ahí está lo que dicen, lo que piensan de la prensa, que la prensa está al servicio de los poderes, que es tal, que son mercenarios mediáticos, y sin embargo, estas personas que, bueno, no puede discrepar con su análisis, pero que finalmente ejercen su libertad de expresión, están usándola para empoderar y para proteger a alguien que quiere acabar con esa libertad de expresión. Y eso es lo que parece que no entienden, porque yo creo que algunos como que genuinamente que
O sea, es un lavado de cerebro de tantos años que ellos están genuinamente convencidos de sus discursos, ¿no? Es Yo me que acuerdo ellos cuando... ¿Cómo? Sigue, sigue. han convertido esta participación política por parte de la izquierda en un dogma. O sea, si nos podemos analizar este dogma que promueve la izquierda es una creencia promovida por un grupo de personas que no puede ser cuestionada. Eso es un dogma. Y eso me recuerda mucho a un fanático, bueno, no un fanático religioso, un creyente, alguien que tiene fe a algo. Y en este caso yo no veo a activistas políticos, yo veo a creyentes, a gente que tiene fe, le tiene fe a una economía basada Planificada, en el estatismo, claro. sí, planificada, o sea, se mueve en base a la fe, no se mueve en base a la evidencia. Si le muestras Es, evidencia, hay una ofensa. Entonces, yo, como te digo, no veo a activistas políticos, yo veo a creyentes, muy similares creyentes. a una religión, ¿no? Es que No son sé si, creyentes. Sí, es que es eso. Es que me has dejado pensando, porque es cierto, los análisis que hacen no están basados en la realidad, sino en lo que quieren creer. Es increíble. ¡Ay! Pero ahí está, pues. sí. Y estamos a merced de esa Y no es gente, pues. algo, y no es algo que uno tenga que buscar en un lugar recóndito del mundo. O sea, lo podemos ver aquí nada más en Argentina, o si revisamos en la historia de Perú, podremos ver sistemas que ya han fracasado hace un par de décadas, ¿no? Que en los 80, sobre todo, con Alan García. Pero parece que esas cosas fueran tabú para la izquierda, porque no se quiere tocar, o si Eso se no llega a pasó. tocar, sí, no pasó. Dicen La no historia por comenzó a otra partir de cosa. 1990 con Fujimori. 90. Ajá. Y Perú era un país Esa, de esa, bienestar esa es la, absoluto antes de Fujimori. esa es la Exactamente. historia que nos quieren contar y bueno, y de alguna manera han tenido éxito, ¿no? Porque Tuvo éxito. Es que tuvo han tenido éxito éxito, me porque parece. sí tuvo éxito, porque como yo lo dije, Es en las que, elecciones de la segunda vuelta no solo ganó Castillo, también ganaron ellos. Su relato fue el que ganó, porque finalmente es sí, eso, convencieron a la mayoría de un cuento, de una cosa que no tenía ninguna relación con la realidad. Pero claro, lo que pasa es que ellos no estaban contando, me imagino que ellos no se esperaban que Castillo iba a ser un desastre tan grande en tan poco tiempo. Entonces, ahora que se han chocado con la realidad, porque la realidad siempre es como dice el dicho, como yo me acuerdo, siempre veo esta frase en Twitter, pero es que es cierto, o sea, uno puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. sí, Entonces, como ahora le está pasando factura, entonces están reactivos y están como en un desespero total de ver cómo se exhiben a sí mismos, como tú has dicho, se exhiben a sí mismos de responsabilidad por haber apoyado a Castillo. Entonces, como ellos en el imaginario colectivo le han vendido Fujimori es la representación de todos los males, entonces para decir que Castillo es malo, tienen que decir que es fujimorista. Y eso no aguanta o sea, no resiste ningún análisis. Eso es una cosa que es una estupidez, disculpen, pero es que en verdad lo es. Y mira, qué interesante, justo porque vamos a hacer un memorex, lo que has dicho sobre el primer gobierno de Alan García. Lo mismo que Castillo propuso en campaña fue lo mismo que hizo Alan en el primer gobierno y razón por la cual el Perú registró una de las inflaciones más altas en la historia del mundo. sí, así es, Alan claro. no prohibió las importaciones, no puso controles de precios, no quiso estatizar la banca, todas las cosas con las que la gente de Perú Libre tiene sueños húmedos y los más radicales de la izquierda. Sí, ¿y qué Es como pasó? Inflación. como se diría la economía heterodoxa, que era algo Ah, que se escribió sobre todo en esa época, en donde se creía principalmente que había muchos factores que están, que afectan a la economía y por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de algunos factores para que no vaya tanto en una tempestad la sí, economía. pero Y Alan García lo tomó, hizo control de precios,
y bueno, otras cosas más, y al final terminó. Imprimió, dijo que no iba a pagar la deuda, ¿te Sí, acuerdas? Y Castillo dijo que tampoco iba a pagar la deuda. ¡Ay! exacto. ¿Verdad? Y eso, para que, quienes no lo saben, o sea, cuando Perú dijo, Alan dijo, no, no se paga la deuda, entonces el banco lo declaró insoluble y, ay, no me acuerdo el otro término, y como moroso. Entonces dijo, a Perú ya no se le paga más. Porque, tú no me quieres, no se le presta plata más, perdón, a Perú ya no se le presta plata. Entonces ahí, ¿eso qué consecuencias tiene? Bueno, que no puedes pedir un préstamo cuando necesitas hacer infraestructura, no te viene inversión, o sea, eso te arruina totalmente. Y todos los años que le tardó el Perú para salir de ese desastre. Entonces, claro, por eso yo entiendo a quienes Se volvió un ven a país Fujimori. paria, como dicen. O sea, un país que Exactamente. flota en la nada, en el limbo. Y así nos dejaron. Y eso es la receta que han tratado ¿Qué principalmente Pedro quieren? Franque. Pedro Franque, que es Exactamente. muy celebrado por la izquierda, y es lo que justamente mencioné hace un rato, que odian la evidencia y se tratan de enfocar en las creencias, ¿no? Que no tienen fundamentos. Que no Y quieren. bueno, y Pero es Pedro Franque, fácil. ¿Cómo, cómo? bueno, Pedro Franque, de alguna manera, durante su ministerio, o sea, en el momento, durante el tiempo que estuvo en el cargo, tuvo bastante influencia de Julio Velarde, porque suavizó Claro. muchas de sus medidas. O sea, pudo haber sido Te peor. amamos, Julio Velarde, te Sí, queremos. sí. Es un gran salvavidas. Claro, y qué importante la Constitución del 93 que le da la autonomía al Banco Central de la Reserva, porque Sí, antes no era así es. así. Porque antes no era así, porque la No, no, no. hiperinflación, para que entenderlo con peritas, o sea, con manzanitas, perdón. O sea, Alan, cuando se le acabó la plata, entonces no tuvo mejor idea que comenzar a imprimir billetes. Y eso siempre, ¿en qué termina? En hiperinflación. Y bueno, y por eso pasó lo que pasó. Pero es que a mí, yo, de verdad, André, yo te lo juro, antes de la segunda vuelta, yo creía que genuinamente la gente iba a hacer un ejercicio de memoria y acordarse de lo que fue eso, porque no pasó hace mucho tiempo. Y eso, de hecho, fue la razón por la que tantos peruanos emigraron al extranjero, principalmente a países como Estados Unidos, como Venezuela, escapando no solamente de la hiperinflación y la crisis económica, sino también del terrorismo que estaba desolando el país. Pero no, la gente Sí, dijo, sí. o sea, la gente de más de 40 años sí se acuerda de lo que fue la hiperinflación. Por eso yo no entiendo a gente que alentó un voto tan idílico que está basado en una creencia, como tú dices, ignorando, o Es que sea, yo todo creo lo que que recuerda. fue por una estrategia de campaña por parte del Fujimorismo. Me parece El que algoritmo, ¿no? intentaron no ligar tanto a Castillo con un gobierno aprista, porque supongo que hubo apoyo del APRA Fujimori, Keiko Fujimori. Entonces, aún así me parece un error, porque el APRA pudo rescatar ese mensaje de que hicieron un mucho mejor gobierno, bueno, por El decirlo, un mejor segundo, gobierno en sí, el segundo gobierno de Alan García, pero el primer gobierno, pero me parece que evitaron el mensaje del gobierno el primer de, gobierno de Alan García. Y lo sí, eso ligaron no, más con un tema de comunismo, que la gente tal vez no lo tiene tan a la mano para que pueda entenderlo, ¿no? Porque el comunismo se ve en el lejano Perú, para la gente, no hace exacto. daño, para la gente no hace daño. Veamos balsas Y, de cubanos escapando, y claro, eso la gente lo ve como algo anecdótico, pero no como un peligro latente. exactamente. Si le hubiera mostrado a la gente tal vez la hiperinflación de los 80, bueno, eso ya es como que remembrando un poquito la campaña, ¿no? Pero pudo haber sido mejor, me parece, para que la gente Claro. pueda reflexionar. Y Y sobre no fue todo así. lo que tú dices, la gente no reflexiona, claro, pero lo que tú dices, ¿no? Del comunismo, Dios mío, también. Keiko. O sea, Keiko se creyó Ayuso, ¿no? Ella quería hacer su campaña de comunismo en libertad. Y yo, eso era algo que yo repetía y yo lo sigo repitiendo hasta el día de hoy. O sea, en un país donde la mayoría de personas no sabe definir conceptualmente qué es izquierda o qué es derecha, tú no te vas a lanzar a hacer una campaña de no al comunismo. O sea, ¿quién le dijo?
Y es grave la situación porque hasta los intelectuales no saben lo que es liberalismo, por ejemplo. Ellos creen que estamos Ay, hablando de libertinaje ¿quién fue, o una André, especie quién fue el que de... escribió una columna en La República donde dijo que, ay, Dios mío, yo estaba convulsionando? Fue Paul Maquet, creo, no me puedo acordar. Pero todo el mundo, yo vi que Ah, todo sí, 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 en la salió, República, sí. ajá, salió en La República esta columna, lo voy a buscar después, Dios mío, donde decía que los liberales, ay no, Dios mío, o sea, básicamente decía que los liberales querían el desastre, el libertinaje, la anarquía, o sea, esta gente no Es lee. que ellos confunden libertad con anarquía. O sea, si ahora vamos a hablar de libertad, la libertad está dentro de un marco constitucional, que es el Estado de Derecho. Nadie va a ser más libre que otro, Claro, a no ser que pero haya cometido algo, un delito penal, ¿no? Pero no sería libertad. claro, pero esas confusiones yo se las entiendo a una persona que, bueno, no está tan empapada con el tema, pero es que esta gente que se sienten como las únicas voces autorizadas para dar su opinión, porque ellos son los que tienen los estudios, la trayectoria, son leídos, y se lanzan estos análisis, lo vuelvo a decir, que están basados en creencias y no en hechos, para distorsionar la realidad a su conveniencia. Entonces, para aterrizar lo que estamos diciendo, ¿no? Primero, ignoraron la Entonces, evidencia, se olvidaron del pasado o fingieron olvidarse del pasado, de lo que ocurrió en este país cuando se aplicaron las mismas recetas que quiere aplicar Perú Libre. Y ahora recurren a falsas equivalencias para limpiarse a sí mismos y mantener vigente a esta figura de Fujimori, que es en la que básicamente han construido todo su discurso. ¿Qué va a pasar? Yo me pongo a pensar, ¿no? Siendo realistas, Keiko Fujimori ya la derecha no la va a apoyar. O sea, ya se ha demostrado que tú pones a un costal de frutas y a Keiko en una elección y gana el costal de frutas. ¿Me entiendes? O sea, cualquiera le puede ganar. O sea, si Castillo le ganó a Keiko, cualquiera le puede ganar. Entonces, las es que posibilidades de esa señora en el futuro, hay que considerar que Castillo fue el peor candidato de las elecciones, o sea, viéndolo desde la primera vuelta. O sea, no es que exactamente, Keiko se enfrentó con quien pudo haber sido tal vez el antepenúltimo, no, fue el peor. El peor le el, ganó a Keiko Fujimori. el peor, para que se den una idea. Entonces, yo ya en el largo plazo, yo el Fujimorismo, o sea, nada. Entonces, volviendo a la pregunta que tú hacías hace un rato, ¿qué va a ser de la izquierda ahora? Porque ya no se hallan, ¿no? No se encuentran ahora. Se muere el señor, porque se va a morir pronto, ¿no? La señora, la hija, eh, ahí quedó, ya perdió, ya más nunca hace nada y listo. ¿Qué queda? Nada, queda, ¿sabes qué van a hacer? Acuérdate de esto, van a seguir, ahora decir que X político es un heredero del Fujimorismo, que es un aprendiz del Fujimorismo. Se van a inventar unas cosas así súper agarradas de los pelos, unas gimnasias mentales. Pero lo bueno, mira, André, lo bueno, ahí yo sí tengo esperanza, es que la gente ya no se lo va a comer. No les creen, porque ellos han convocado, mira, ellos pasaron 7 meses solapando la corrupción del gobierno y salieron a marchar cuando leyeron el indulto Fujimori, pero su marcha convocó gente, ¿no? Fue un fracaso. Y no es que las razones, ojo, no es que yo ya estaba en contra de esas manifestaciones, porque yo sí considero legítimas los motivos por los cuales la gente se habrá decidido salir a manifestar contra el indulto de Fujimori, porque Fujimori fue un dictador, nadie lo pone en duda. Pero es que es cínico, es incoherente decir que tú rechazas la corrupción, el autoritarismo y todo lo demás cuando defiendes a otra figura que irónicamente representa lo mismo que tú dices odiar en Fujimori. Y eso yo pienso, no lo creo, yo sí lo pienso, que la gente, o una buena, por lo menos un grupo sí se ha dado cuenta, porque de otra manera su marcha no hubiera sido un fracaso. Bueno, es que quizás si no hubieran perdido tanto su tiempo peleando por la película de Stephanie Cayo, se hubieran dedicado más a organizar su marcha,
de repente no hubiera sido un total y absoluto fracaso. Pero no, ¿qué estaban haciendo ellos? Peleando por una película de Netflix. Es que tienen las prioridades. Dios mío. Sí, o sea, pero es bueno, me parece una pantalla o una especie de desviada de atención por parte de esas personas, ¿no? Porque en sí, capaz ni les interesa, ¿no? Pero con tal de hablar de algo que no sea Castillo es bueno para ellos. Ajá. Claro, pero no siempre les sale bien, porque recuerdo cuando salió esta película de Magali Solier, que fue un fracaso en la taquilla. Entonces estaban, bueno, qué irónico, ¿no? El año pasado decían que ya no le iban a comprar a Cineplanet, ojalá quiebre Cineplanet, entonces después estaban promocionando Cineplanet porque ahí se podía ver la película de Magali Solier. Y entonces, cuando la película de Magali la gente no la fue a ver, comenzaron a buscarse cualquier excusa, no sé, en fin, como para tratar de buscar algo que los haga sentir mejor, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Porque ahora que estamos hablando de sus pantallas, de sus cortinas de humo, uy, ¿qué fue? Ajá, una moto. Ajá, ahora que estamos hablando de sus cortinas de humo, ellos a veces no se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus actos y las matrices de opinión que impulsan. Porque ellos cuando estaban, ahorita que estamos hablando de la película de Stephanie Cayo, y decían, no, que esto es apropiación cultural, tal, y estaban, eso fue una pelea, mire, yo ahí no me metí porque yo me acuerdo que yo eso te lo dije a ti, eso, ¿qué me importa? O sea, no es relevante, es una película. ¿Por qué yo me voy a matar en Twitter por una película? Sería bueno preguntarle a la gente, para que te des cuenta que ahorita se Bueno, va a entender lo que quiero decir. Sería bueno, bueno preguntarle a la gente cómo se enteraron de la película. ¿Por un anuncio en YouTube, un panel o porque vieron izquierdistas peleándose por la película en Twitter? Yo te apuesto que la mayoría, la mayoría se enteró por todo el escándalo que hubo en Twitter y en redes sociales. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? Bueno, que la película fue de las más vistas en el Perú, en Netflix Perú. Pero cuando toca realmente hablar de las cosas que a ellos les interesa, que a ellos les importa, ¿qué pasó? Nada, fracasaron. Adiós, voy a ver tu película. Cuando le dieron el indulto a Fujimori, nadie salió con ellos a marchar porque están, o sea, se desvían la atención. Pueden ser muy válidas a veces las discusiones, los temas de los que discuten, pero es que tienen las prioridades desordenadas, porque cuando hay cosas que realmente importan, se hacen los locos. O les sale el tiro por la culata y no les funciona. El ejemplo de esta marcha, 4 gatos. y el Partido Morado lo intentó promover, ¿no? Pero al final trató de convertirlo en una marcha por la SUNEDU y es válido, ¿no? Pero se notaba una jugada de último momento para tratar de salvar su Exacto, marcha. exacto. Ciertamente pueden haber motivos válidos, pero es muy sospechosa la manera en que los utilizan cuando les conviene, porque finalmente los utilizan para no reclamarle nada al gobierno. Es que es eso, finalmente es eso, porque pues, puede ser la SUNEDU, puede ser, ¿qué más ha pasado? Que ellos después han hecho unas gimnasias mentales. Puede ser, bueno, no solamente es la SUNEDU como institución, sino también toda la reforma universitaria, puede ser el indulto a Fujimori, en fin. Y Bueno, la amenaza a transporte también, ¿no? a la O amenaza de sea, transporte, ya está claro. vemos un mensaje autoritario que ya lo avisaba Castillo desde la campaña. O sea, no hay sorpresas, o sea, no nos han embaucado, no nos han estafado. No, Se han votado por un plato en el menú y ese menú nos están sirviendo de a poquitos. Y exactamente. la gente aún no lo quiere ver, ¿no? No lo quiere reconocer, no Pero lo quiere admitir. no lo La quiere gente reconocer. votó, Pero, la gente votó pero por el hago una turismo sin clara, lucro.
hago una aclaración porque ahora que la gente se está viendo afectada económicamente, tal vez está reaccionando sin Claro. tanta noción, ¿no? Sin tanta base de conocimientos sobre qué es lo que está ocurriendo realmente, pero les afecta el bolsillo, así que saben quién es su culpable, ¿no? Tal vez los que son los llamados intelectuales son quienes se resisten y tratan Claro. de crear esta figura, este La mensaje dicotomía, distorsionado. claro, exactamente. Sí, Y ciertamente ahora lo que lo dicen estas personas a quienes finalmente han reaccionado y que, bueno, reaccionaron a consecuencia de que se han visto perjudicados económicamente, yo pienso que la oposición está haciendo muy mal trabajo porque lejos de plantear estrategias para acercarlos, ¿no? Para dirigir un mensaje hacia ellos y usar, digamos, este descontento para desplazar al gobierno, no hacen nada. O sea, ni siquiera hacen algo malo, no, es que no hacen nada. Entonces, una vez más se siente y la creo falta que de también liderazgo, ¿no? hay que hacer una aclaración con el tema de la oposición, porque todos, todos no pueden ser oposición. O sea, si vas a ser oposición es porque te opones. Por ejemplo, Montoya, con sus declaraciones, uno dice, ¿es realmente La oposición? derecha soviética. Podemos decir que no concuerda con ideas, pero oposición, no, creo que no cabe ese rótulo para Montoya. Y eso es algo que deberíamos ver en torno al análisis actual, porque tú primero no le llamas a alguien y después ves cómo actúa. Tú ves cómo actúa y después le pones el adjetivo, ¿no? Por poner un ejemplo. Exactamente. Y eso que tú has dicho sobre no puede ser oposición quien no se opone, es importante para que la sociedad civil lo tenga claro, para que ya no continuemos respaldando liderazgos que realmente no tienen liderazgos y que lo que buscan es coexistir con este gobierno que a todas luces está saqueando el país y llevándonos a una situación al límite. Entonces yo creo que ahí podemos coincidir tú y yo que el mejor consejo que le podemos dar a la gente ahora que se está preguntando qué hacer en medio de esta situación es ya no confiar en una oposición que es falsa oposición, que no quiere sacar al gobierno, que no lo quiere incomodar, sino que lo quiere mantener ahí al costo que sea, porque eso significa también mantenerse a sí mismos en el poder. Entonces, Sí, sí. eso se vio perfectamente evidenciado cuando el 5 de abril Castillo fue al Congreso y como que, o sea, fue como que nos quedamos todos. O sea, ese fue el mensaje después de todas las intervenciones. Es como que, bueno, pero no, todo se puede arreglar. Castillo echó para atrás el decreto de inamovilidad. Los congresistas dijeron, bueno, sí, todo ahí sí hay intención de enmienda, busquemos consensos, puentes. Se quieren quedar también. Y yo creo que ciertamente tenemos que asumir eso, que no hay oposición, para que entonces ya no estemos perdiendo nuestras energías creyendo en cosas que no saben nada. Así que bueno, yo creo que eso es todo por hoy, Andrés. Ha sido un gusto hablar contigo. Muy interesantes los comentarios que has hecho. Como sabes, Opinión Popular siempre está a disposición de ti para que puedas venir otra vez a conversar. Y bueno, será hasta la próxima. Un gusto, Sebastián. Un gusto, pues.